tomemos la Biblia en nuestras manos y juntos hagamos nuestra declaración de fe. ¿Todos listos? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia me dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Los invito a ir conmigo al libro de Nehemías en el primer capítulo. Primero les quiero contar un poco de dónde he estado. Se pueden haber dado cuenta de que no estuve aquí un par de semanas. Y fue porque estuve viajando. Fui a una conferencia de pastores en Indonesia. Estuvo muy bonito, los pastores predicaron re bonito, estuvo muy lleno del propósito de Dios, de palabra. Pero algo de que a mí me pareció inmensamente sorprendente fue ver el país que es Indonesia, la situación de ese lugar. Miren, Indonesia, si no sabían ustedes, tiene como 250 millones de personas. Es como el tercer o cuarto país más grande del mundo. Es un país inmenso. Y ellos, yo no sé por qué les encantaba mencionar de que son 17,000 islas en Indonesia. Y de que son 17,000 islas y que en ese país hay más o menos 200 millones de musulmanes. Y cuando fuimos ahí a Indonesia, nos estaban mandando email de la conferencia. Miren, no se preocupen, las protestas están lejos. Están como a 6 cuadras del hotel, no se preocupen. Miren, no se preocupen, por favor, no digan de que son cristianos en inmigración. Miren, que no se preocupen, que la persecución ahorita no está tan difícil. Y así se mandaban email tras email. Yo no tenía miedo hasta que me lo decían en el email, ¿verdad? A mí no me había dado miedo hasta que ahí me lo metieron por decirme que no tuviera miedo. Y cuando llegué a la iglesia me pareció una iglesia muy peculiar, muy extraña, porque todos estaban usando ropa típica. Bien raro, ahí en Indonesia yo me quedé como que raro. Imagínense, ahí estaba el pastor con un traje, pero un traje hecho de ropa típica de Indonesia. Y los hermanos de alabanza todos tenían ropa típica como que si fueran del Ministerio de Turismo, así se miraba. Súper interesante. Y en una de esas, y atrás también tenían cubiertas las paredes con ejemplos de ropa típica. En una de esas se levanta el pastor y nos menciona, miren, porque somos cristianos en Indonesia, no podemos ser súper cristianos y súper occidentales, porque entonces cae persecución sobre nosotros. Entonces lo que hacemos es de que somos súper indonesios, somos de ahí. ¿Saben cómo se dice? Somos de Indonesia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si me atacan por ser cristiano, no me pueden atacar por ser no de Indonesia. No me pueden atacar de no ser patriota, por lo menos. Y en la entrada de la iglesia hay una foto de él agarrado de la mano saludando al presidente. Es así, es muy interesante, muy peculiar, porque arman maneras de defenderse. Pero aún en un país donde hay persecución contra los cristianos, aunque en este momento aparentemente está leve, aunque es un país lleno de 200 millones de musulmanes, aunque es un país donde pues habían protestas políticas y miren, si aquí hay tráfico, allá está igual si no peor. Pero era un martes en la mañana y la iglesia estaba llena de pastores con hambre del Señor. Era una iglesia llena y era como de las 7 de la mañana a las 9 de la noche y ahí estaban los pastores buscando y orando y tratando de hacer algo para su país. Me pareció tan pero tan bonito de que me encantaría de que pudiéramos ser así. Y entonces contándoles ahí de mis historias ahí viajando por el mundo,
Saliendo de eso y entrando a nuestro servicio como tal, déjenme hablarles acerca de Nehemías. Nehemías, se pueden recordar, hemos estado predicando estos últimos 2 domingos acerca de este libro. Nehemías fue un personaje muy importante y nos está enseñando muchas lecciones. Pero me parece a mí que deberíamos dividir el camino de Nehemías, cómo funcionó Nehemías, qué fue lo que hizo Nehemías, en 3 partes. Nehemías es llamado hacia la misión que Dios tiene para él en su vida. Él es llamado por el arrepentimiento de su pueblo. El pueblo se arrepiente y regresan a la tierra prometida en el tiempo de Dios. Y Nehemías oye que, miren, las murallas están caídas. Y Dios conmueve su corazón y él entiende, Dios me está llamando. Leemos en Nehemías que Nehemías dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para hacer esto. Y entonces Nehemías tiene una visión clara de qué está pasando. Él sabe qué es lo que necesita hacer. Después de eso tenemos la etapa de reconstrucción, donde Nehemías junta al pueblo y en un solo sentir reconstruyen aquello que se había destruido. No solo fue Nehemías, también tenemos a Esdras y a Zorobabel, quienes reconstruyen el templo y reconstruyen el pacto con Dios. Pero todos son llamados a esto, a unir el pueblo a un solo sentir y a reconstruir aquello que se había perdido. Y el tercer punto es que después que es llamado y arrepentido el pueblo, después de que reconstruyen aquello que se había perdido, ellos lo consagran y consagran sus propios corazones. Y este es el proceso que vemos en Nehemías a través de los 13 capítulos. Al final de los 13 capítulos encontramos un problema. Eso ya es para la próxima semana, pero encontramos el problema que el pueblo se tuerce y regresa a lo que había hecho antes. El trabajo de Nehemías no perdura por mucho tiempo. Pero hablemos otra vez de cómo funcionó esto. Regresemos al punto número 1, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo se ve llamado Nehemías por Dios? Y dice así: estas son las palabras de Nehemías, hijos de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y lloré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes los ojos en este sirviente tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Te pido que a este siervo tuyo le concedas éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Nehemías es llamado por Dios. Esto no tenemos duda. Él oye que lo que está pasando en Jerusalén y su corazón es conmovido.
Su corazón es movido a actuar. La misión de Dios, la buena voluntad de Dios para él, para su pueblo, para su comunidad, está siendo conmovida en su corazón. Qué bueno sería si a nosotros nos pasaría lo mismo. Sería tan fácil que solo estuviéramos un día ahí trabajando o algo y oímos: ah, sí, ¿sabías tú que los niños en el basurero de la zona 5, 3, de la zona 3 tienen hambre y necesidad? Y de la nada nuestro corazón se rompe, se conmueve y nos empezamos a mover y decimos: mira, justo trabajo en una bodega de alimentos. Eso fue lo que le pasó a Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Era la persona que tenía acceso directo al rey. El copero era una figura muy importante, era una figura de mucha confianza, porque tenía la habilidad de darle algo de tomar al rey y que el rey se lo tomara de una vez. Era una persona de que tenía la confianza del rey, y el rey le contaba a él: mira, estoy muy estresado, hay mucha rebelión allá en las montañas, que la economía, que esto, que aquello. Y el copero podía decirle: sí, pero mira que el gobernador de esta región es muy buena gente, que ahorita está de moda la ropa púrpura. Y él podía hacerle lobby al rey, y podía platicarle, y podían discutir problemas. Entonces, cuando Nehemías se presenta ante el rey en el capítulo número 2, y el rey lo mira que está cabizbajo, que no está muy feliz, le dice: ¿y qué te pasa? ¿Verdad? Porque usualmente no estás así. ¿Qué te pasa? Te conozco, somos amigos, sos alguien de confianza de mí. Y Nehemías le responde de que pues aquello de que está rompiendo su corazón, aquello que Dios lo ha movido, lo ha conmovido. Recuerden, Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. Amén, hermanos. Y Dios nos pone en el lugar ideal, en el momento ideal, para poder cumplirlos. Esa es la primera lección de Nehemías. Dios lo puso en el lugar ideal, en el momento ideal, y movió su corazón para poder actuar. Nehemías seguro tenía problemas. Vemos que ahí tenía una familia, seguro tenía hijos, su esposa. Él pudo haber dicho: sí, qué terrible Jerusalén, que no tiene murallas ni puertas. Pero verdad, yo tengo que trabajar, no puedo hacer nada. Él se pudo haber apartado de los planes de Dios. Pero Dios lo tenía en el lugar correcto, en el momento correcto, para poder conmover su corazón, para que los planes que estaban sobre su vida dieran fruto, para que él pudiera hacer aquellas cosas que eran mayores que todos sus sueños. Él ya había llegado al tope de su profesión. Ser el copero del rey era una cosa de inmensa influencia. No había algo más alto para alguien como él. Pero él decide pedirle al rey: rey, ayúdame, mándame allá y ayúdame a reconstruir esa muralla. Él tomó la posición de el asistente al jefe de jefes para irse a una tienda regional, para una esquina del imperio, a una ciudad de que no tenía mucha población y que las murallas estaban rotas. Estamos hablando de que esta fue una decisión muy difícil para él. No fue algo fácil, pero el Señor le había hablado muy claramente. Pero el Señor lo había puesto en esa posición exacta para poder hacer aquello de que Dios le había dicho que él tenía que hacer. Dios había conmovido su corazón, y esa es nuestra primera parte. El arrepentimiento del pueblo, el llamado de Dios sobre su vida estaba activo. Amén. Continuamos a ver cómo el pueblo también fue llamado en el capítulo 2, versículo 11. Nos dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. La que yo montaba. Vemos de que él sale de Jerusalén y no le dice a nadie por qué está ahí. Que es algo interesante. Él está viendo la obra, viendo la magnitud, viendo de que él no lo puede hacer solo, de que no tiene habilidad. Él no le habla a los jefes y a los sacerdotes, sino que él está caminando solo en este camino primero. Está meditando qué es lo que se necesita hacer. Y una vez ya sabe qué es lo que se necesita hacer,
Vamos a los versículos 17 y 18. Empecemos con el 16. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni lo que hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Nehemías tenía la visión, tenía la misión que Dios le había dado, tenía aquello de que él le tocaba hacer, ya sabía qué estaba pasando y podemos decir, la mano del Señor estaba sobre él, el Espíritu de Dios estaba con él, le da gracia y favor ante esta gente. Mira lo que toca hacer y no tiene miedo, sino que entiende, tiene que estar esforzado y ser valiente, y va y les habla. Y cuando les habla, ellos entienden y se suman a la misión. Y todos juntos, unánimemente, de un solo corazón, empiezan a caminar con la visión. No pueden haber dos cabezas, no pueden haber dos visiones, no pueden haber 20 diferentes cosas que hay que hacer. Aquí el pueblo unido logran hacer aquello de que se proponen. El llamado de Dios está sobre ellos como un pueblo. Juntos confirman esto. Juntos vemos de que aquello de que se le fue dado a Nehemías es confirmado por los gobernadores, los sacerdotes, por el pueblo entero. Y juntos también se arrepienten y sienten el llamado de Dios en su corazón. No es algo de que solo está ocurriendo, de que solo alguna gente se junta a trabajar. No, esto es algo de que el pueblo entero son conmovidos al mismo tiempo por Dios y son movidos a sumarse a la visión. Eso es el primer paso, el llamado y el arrepentimiento del pueblo. El segundo es la reconstrucción, y para eso vamos al capítulo 3, cuando ya empiezan a reconstruir las murallas. Y veamos cómo es cuando todos estamos unidos, el poder de que tenemos en Dios, cuando tenemos una sola misión, una sola visión, cuando decidimos, cuando todos sabemos para qué estamos acá. Todos sabemos cuál es, no el llamado individual, pero el llamado comunal de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia sabe a qué ha sido llamada y todos los miembros del cuerpo empiezan a actuar hacia ello? Es así. Vamos, capítulo 3. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar. Y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Genanel. El tramo contiguo lo construyeron los hombres de Jericó, y el tramo siguiente, Zacur, hijo de Imri. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená, colocando las vigas, y pusieron la puerta en su lugar, con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. El tramo siguiente, Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesezabel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. La puerta de Gesaná la reconstruyeron Jojadá, hijo de Peseaj, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar la puerta con sus cerrojos y barreras. El tramo contiguo lo reconstruyeron Melatías de Gabaón y Jadón de Meronot. A estos se les unieron los de Jabaón y los de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates. Uziel, hijo de Jaraías, era uno de los plateros. Reconstruyó el siguiente tramo de la muralla, y uno de los perfumistas, llamado Hananías, el siguiente. Entre los dos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. El siguiente tramo lo reconstruyó Rafaías, hijo de Hur, que era el gobernador de la mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente, Jedaías, hijo de
Jerumaf, cuya casa quedaba al frente, y el siguiente Hatús, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harín, y Jasubi, hijo de Pahat, Moab, reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla y la torre de los hornos. Salún, hijo de Jalojes, era el gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. La puerta del valle la reconstruyeron Hanún y los habitantes de Zanoa y colocaron en su lugar sus cerrojos y barras. Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Malquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet-Jaqueren, reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Salún, hijo de José, gobernador del distrito de Mizpa, reconstruyó la puerta de la fuente, el techo, y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Reconstruyó también el muro del estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta las gradas que llevaban a la ciudad de David. Y continúa y continúa y continúa. Vemos de que no es un evento donde Nehemías va, consigue dinero y lo construye solo. No, esto es algo de que el pueblo entero, unánimemente, con un mismo sentir, con un solo sentir, se mueven y actúan. Esto es lo que estamos buscando, hermanos, para nuestra iglesia. Necesitamos ser así, necesitamos reconstruir quiénes somos como una iglesia. Necesitamos reconstruir aquello de que se ha perdido. En el capítulo 4 vemos de que hay enemigos fuera y dentro de la ciudad, pero los constructores se defienden a sí mismos y se defienden uno al otro. No vemos enemistad entre los que están trabajando juntos. Vemos enemistad en contra de aquellos de que ven la visión como algo malo. Pero, nuevamente, primero es el llamado y el arrepentimiento del pueblo. Dios entrega una visión. Y luego vemos la reconstrucción. Vemos cómo aquello que se había perdido, vemos cómo aquello de que necesitamos de nuevo, vemos cómo la visión es construida para poder llegar a aquello de que se anhela. Pueden haber enemigos, pero Dios nos defiende de ellos. Amén. Y llegamos al último punto, que es el punto de la consagración. Vamos al capítulo 8. En el capítulo 8, versículos 1 al 12, leemos: Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que estaba frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y de mujeres y de todos que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que estaba frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilquías y Meseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Ahí vemos algunos nombres de que leímos en el capítulo 3. ¿Dónde me quedé? 6. Entonces Esdras bendijo al pueblo, al gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Bani, Servías, Jazmín, Acub, Jebetai, Odías, Meseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios, y lo interpretaban de modo de que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor tu Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, beban bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor también el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían: tranquilos, no estén tristes, este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, los jefes de familia, junto a los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Vemos de que esto no para, de que esto no solo es un instante. Ellos van y se consagran a sí mismos, entregan su corazón, van y buscan la ley. Y en esto no para, sino que el día siguiente continúan buscando la ley. Continúan buscando a los maestros de la ley, continúan diciendo: tengo hambre. Algo ha sido despertado en mi corazón y necesito a más de Dios. Necesito entender su ley, necesito más. Y entonces los maestros de la ley tienen que estar ahí enseñando y enseñando. Y esto no es lo único que pasa, no es una actividad intelectual, no solo están ahí escuchando historias, escuchando del libro de la ley, sino que cuando continuamos, en el capítulo 9, 1 al 6, nos dice: el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Vemos de que hay un cambio, de que su corazón es conmovido y ellos se arrepienten. La consagración no solo es una santificación, porque es una santificación, porque el Espíritu de Dios está sobre ellos, pero lo que hace eso, lo que hace una consagración, lo que hace cuando invitamos al Espíritu de Dios a nuestro corazón, es que el pecado en nosotros empieza a arder, empieza a ser destruido por el Espíritu Santo, empieza a quemarse y a destruirse, y no tenemos más que arrepentirnos y sacarlo fuera, porque o sale el pecado o sale el Espíritu. Y vale más la pena sacar el pecado. El pueblo se confiesa de sus pecados, se empiezan a arrepentir. Versículo 4: luego los levitas, Jesúa, Bení, Cadmiel, Sebanías, Buní, Servías, Baní y Kenaní, subieron a la plataforma y en alta voz invocaron el nombre de su Dios. Los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Gesnías, Servías, Judías, Sebanías y Petaías clamaron: vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito sea Señor, sea exaltado tu glorioso nombre, que estás por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos. Con todas sus estrellas tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Amén. Y en esto declaran sobre el pueblo y continúan declarando y hablan de la historia de Israel y de la necesidad del arrepentimiento, del quebrantamiento del corazón, del cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Esta es la historia del Antiguo Testamento, hermanos. Es la historia de qué es lo que también nosotros necesitamos, de cómo vivimos una vida santa, de cómo necesitamos cambiar el corazón y entregar nuestra vida a nuestro Salvador. No buscar la salvación, pero buscar al Salvador. Amén. Vamos al capítulo 12, ya para la ceremonia de celebración. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Cuando estemos leyendo esto, quiero que me ayuden. Y cada uno de nosotros vamos a estar buscando dónde está Dios, dónde está el Espíritu Santo, dónde está Jesús en esta ceremonia. Porque la historia de Nehemías no solo es la historia de cómo Nehemías está lleno de la presencia de Dios y hace las cosas bien, pero es una historia de falta, de cuando no están las cosas, de cuando no está el Espíritu del Señor, de cuando no está esa bendición. Entonces, leamos capítulo 12, versículo 24 al 47. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Jerebías y Jesúa, hijo de Cadmiel.
Cuando les llegaba el turno de su servicio, sus parientes se colocaban frente a ellos en la alabanza y la acción de gracia, según lo establecido por David, hombre de Dios. Matanías, Becuquías, Abdías, Mesulán, Talmón y Acub eran los porteros que montaban la guardia de los almacenes cercanos a las puertas. Todos estos vivieron en tiempos de Joaquín, hijo de Jesúa y nieto de Josadac, en los tiempos del gobernador Nehemías y del sacerdote y maestro Esdras. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares que vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias. Al son de címbalos y arpas y lirias, entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet Guigal, así como los del campo de Geba y Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente y las puertas y la muralla. Luego hice que los jefes de Judá se subieran a la muralla y organicé 2 grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha rumbo a las puertas del basurero, seguido de Osaías, la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Samaías y Jeremías. A esto los acompañaban los siguientes sacerdotes que llevaban trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Samaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes: Semeías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanel, Judá y Hananí, que llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Frente a ellos iba Esdras. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando junto al palacio de David hasta la puerta del agua, al este de la ciudad. El segundo coro marchaba a la dirección opuesta, a lo largo de la torre de los hornos, hasta el muro ancho. Yo iba detrás, sobre la muralla, junto a la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesaná, la de los pescados, la torre de Hananael, la de los 100, la de la puerta de las ovejas, hasta llegar a la puerta de la guardia. Ahí nos detuvimos. Los 2 coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hice yo. Hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo, y los sacerdotes: Eliakim, Masaías, Minjamín, Micaías, Elionai, Zacarías, Jonanías, Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonanán, Malquías, Elam y Ezer. Enseguida los cantores empezaron a cantar a toda voz, dirigidos por Israías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos y de cada población, y que, según la ley, les correspondía a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que les prestaban los sacerdotes y los levitas, quienes, según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación, junto con los cantores y los porteros. Por mucho tiempo, desde los días de David y de Asaf, habían directores de coro y cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En la época de Zorobabel y Nehemías, todos los días los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros, y asimismo daban las ofrendas sagradas para los demás levitas, y los levitas a su vez les entregaban a los hijos de Aarón lo que estos les correspondía. Vemos de que esta es una historia enteramente humana. Me parece a mí que hay un versículo aquí que es el 12:45, que nos habla un poquito de qué está pasando. Quienes, según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y el servicio de purificación, junto con los cantores y profetas, ¿qué decía? Y canteros, porteros, según los estatutos que había puesto David y Salomón. Aquí hay algo que falta, hermanos. Hay algo que falta. Esta es una historia de qué tanto pudo empujar Nehemías. No es
no es 100% una historia de qué es lo que pudo haber hecho el Espíritu de Dios con ellos. Pero miren, a mí me parece tan interesante que Nehemías entero parece una lista de nombres, para que no se nos olviden quiénes fueron las personas. Pero tampoco se nos habla, ¿por qué se nos habla tan poco del Espíritu de Dios? Y es porque todavía no ha llegado. Esta es una historia de qué es lo que pudiéramos hacer nosotros también si tuviéramos el Espíritu que tenían en el Antiguo Testamento. Cuando lo que tocaba hacer era ir con el sacerdote a buscar purificación. Cuando lo que tocaba era construir con nuestras propias manos y buscar cuál es la misión de Dios, pero hacerlo nosotros. No hacerlo con el Espíritu de Dios, sino que esta es una historia de la fuerza humana y qué tan lejos te puede llevar. Me parece de que el esfuerzo humano te puede llevar tan lejos, pero esta historia no termina bien. La próxima semana vamos a leer el último capítulo, el capítulo 13, y nos vamos a dar cuenta que el pueblo no cambia. El pueblo hace tanto, pero lo hacen según sus estatutos y sus tradiciones. Y necesitan algo más. Necesitan un cambio, necesitan el Espíritu de Dios, necesitan al Espíritu Santo y necesitan a Cristo, que todavía no ha llegado en esa historia. Amén. Hermanos, sin el Espíritu Santo, la obra no perdura. Sin el Espíritu Santo entre nosotros, la visión no avanza. Sin el Espíritu Santo, sin Cristo en nosotros, no hay nada de que valga la pena hacer. Entonces, lo que necesitamos nosotros es vivir una vida llena del Espíritu Santo y vivir una vida donde esa misión es clara para nosotros y podemos avanzar en el reino. Amén. Pero, miren, ya estamos casi en el cierre. Vamos a ir a Apocalipsis 3:14. Pero me parece que nuestra historia está siendo reflejada por Nehemías. El Antiguo Testamento, la Biblia entera nos sirve como un espejo para nosotros, para nuestras vidas, para cómo deberíamos vivir y cómo deberíamos en todo lugar buscar al Señor primero. Buscar a nuestro Salvador primero. Pero en Apocalipsis tenemos una historia que me parece que refleja también a Nehemías. Y esta es la historia de la iglesia de la Odisea. Y dice así, versículos 14 al 22. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo de que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en el trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea la ciudad de la Odisea era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy interesante porque quedaba en medio de varias rutas de que se volvió una ciudad muy rica y poderosa. De una manera es similar aquí a la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala está en medio de varias rutas. Todo lo que pasa a través del país tiene que pasar por la ciudad de Guatemala. Y eso hace de que la ciudad de la Odisea, aunque era una ciudad bastante pequeña, fuera una ciudad muy rica. Era una ciudad muy industriosa. En esta ciudad hacían muchos tejidos. Era una ciudad bancaria.
había mucho oro y mucho movimiento de metales preciosos. Y era una ciudad donde se hacía un tipo de, ¿cómo le dice? Coloquio. Un tipo de colirio que se ponía en los ojos para sanar los ojos. Cuando nos habla aquí el ángel acerca del tibio o caliente, también está haciendo referencia a que en esta ciudad, no importaba qué tan rica era una ciudad que no tenía mucha agua. Y entonces construyeron un acueducto de que traía el agua desde lejos. Pero esta agua no era buena, era agua muy mala. Era agua de que venía de cierta región donde el agua era tibia. Y les llegaba a ellos tibia, y no solo tibia, pero con muchos minerales, entonces sabía raro. Cuando nos está hablando aquí el ángel del Señor de esta ciudad, nos está haciendo referencia a sus fortalezas y a sus debilidades. Y nos está diciendo, esta ciudad, esta iglesia, está reflejando también su propio estado natural. Su estado espiritual refleja su estado natural. ¿Por qué? Es una ciudad de gente rica. Es una ciudad donde ellos habían visto el gran avivamiento de Asia Menor. Ellos tal vez oyeron las historias de cuando había llegado Pablo y de que Pablo había caminado por esas ciudades y había sanado a los enfermos. Mas los jóvenes en esa ciudad, ya habiendo crecido, ya no había persecución o persecución importante. Ellos ya no miraban milagros, ya no miraban maravillas. Las cosas que sus padres y sus abuelos les habían contado. Mira, aquí pasó una vez Pablo, y Pablo fue y tocaba a la gente, y la gente se sanaba, y hubo gran arrepentimiento y botaron los templos. Pero ellos lo que pueden ver es de que ahí siguen los templos, ahí siguen los lugares altos, ahí siguen las potestades, y no miran los milagros, sino miran las maravillas. Y esta es una ciudad donde, bueno, ¿verdad? Se volvió tradición. Ellos van todos los domingos a la iglesia, van, se sientan, escuchan, alaban, aplauden. Pero no hay un cambio. El Espíritu de Dios está con ellos, pero no ven nada. Y entonces las cosas están ni frías ni calientes. Si estuvieran fríos sería una cosa, si estuvieran calientes sería otra. En las ciudades vecinas hay una ciudad donde caía el agua de las montañas y caía fría. Y en la otra ciudad habían fuentes termales. Y nos está hablando de esto también el autor. Vemos de que la Odisea era una ciudad, y vemos que las ciudades de Asia Menor eran ciudades donde el evangelio había llegado a una cumbre, donde habían visto grandes cosas, donde habían visto grandes milagros. Pero ahora no están ni calientes ni están fríos, sino que solo están tibios. Y las cosas se están quedando atascadas. Y no saben qué hacer, no saben cómo moverse. Pero el Espíritu de Dios les habla. Está ahí en la isla de Patmos, está Juan sentado siendo un esclavo, y se voltea y ve a Cristo. Ve a Cristo glorificado. Y miren, no sé cuántos años habrán sido. Él es el último apóstol que queda vivo. Todos los demás han muerto muertes de mártir. Han sido perseguidos. Sus discípulos fueron perseguidos. Fueron echados de Roma como 4 veces. Y ahí llega y ¿qué le habrá preguntado a Jesús? ¿Qué le habrá dicho a Jesús? Habrán tenido una conversación. O en una visión Jesús le dijo: mira allá del otro lado del mar, y mira las ciudades donde en algún momento hubo avivamiento. Y diles esto, diles: están fríos. No están fríos, están tibios, ni fríos ni calientes. No están haciendo nada. Están ahí congelados. Ustedes creen que están cómodos, creen que son ricos, creen de que el oro pasa por sus manos, pero no, son pobres y miserables. Creen de que esas ropas que tienen los hacen verse bien vestidos, pero no, están desnudos y vergonzosos. Creen ustedes de que ustedes tienen la habilidad de sanarle los ojos a la gente, pero les digo que ustedes están enfermos de esto y necesitan acercarse a mí. Pero sepan que, y vamos,
al versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que yo amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Iglesia querida, somos nosotros también como la iglesia de la Odisea. A ellos les parecía que ellos eran ricos y bien cómodos, y nosotros también lo somos. Si alguien de la iglesia de la Odisea viniera aquí a Guatemala y mira cómo nosotros vivimos, dice, estos deben ser todos emperadores y reyes, porque vivimos una vida mucho más cómoda aquí en el mundo moderno. Miren, todos tenemos techos. Eso era imposible en el mundo de esta iglesia, mas ellos se sentían ricos y poderosos. Ellos se sentían como que no tenían enfermedades, como que tenían medicinas para sanarlos de cualquier cosa, como que tenían tanta ropa como quisieran de tantos colores. Hermanos, no somos tan diferentes, pero necesitamos hacer aquello de que se le llama a la iglesia de la Odisea. Necesitamos, hermanos, arrepentirnos. Necesitamos entregar nuestros corazones y saber, Jesús está a la puerta tocando y diciendo, yo lo haré de nuevo con ustedes. Aquellas cosas que ustedes vieron antes las volverán a ver. Si solo nos arrepentimos, si solo entregamos nuestro corazón, si solo buscamos cuál es su buena, perfecta y agradable voluntad, entonces Él lo hará de nuevo. No hay duda en nosotros, hermano, esta es una promesa para nosotros. Hermanos, Cristo está en la puerta, tocando para nosotros. En Indonesia, yo empecé con esto porque les quiero decir, ellos están bajo persecución. Ellos tienen que vestirse de ropa típica cuando van a predicar para que no lleguen a atacarlos a la iglesia. Tienen que tener mucho cuidado de qué dicen y qué hacen. No pueden salir a marchar por Jesús. No pueden salir y declarar que Jesús es Señor de Indonesia. No pueden hacer estas cosas, mas aún así tienen esa hambre. Porque Jesús disciplina a aquellos que ama. Y a nosotros nos está llamando a este cambio. En Nehemías, hermanos, primero que nada, Nehemías es llamado y es dada una visión para él. El Espíritu de Dios está sobre él. Es ungido para hacer aquello que debe hacer. Y a nosotros nos está llamando nuestro Señor el día de hoy, hermanos. Amén. Hermanos, quiero decirles, yo quiero ser como esa iglesia en Indonesia. Yo quiero ser una iglesia de que tiene hambre. Que cada uno de nosotros sepa qué es lo que estamos aquí para hacer. No solo como individuos, pero como una iglesia. Y llevamos meses predicando hacia esta meta. Llevamos meses predicando de qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de ti. Cómo vives una vida con el Espíritu Santo. ¿Qué hemos de hacer? Y hemos declarado y predicado la palabra. Y hoy aquí está el desafío nuevamente para todos. Un poco más descaradamente. Arrepiéntete. Entrega tu corazón. Muévete hacia el Señor y ruégale, porque Él está aquí y está tocando la puerta de nuestro corazón el día de hoy, tanto como todos los otros días. Hermanos, juntos vamos a hacer grandes cosas cuando el Señor nuestro Dios revele qué es lo que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que saberlo, Él está aquí con nosotros. Amén. Terminaremos en oración, hermanos, si todos nos pudiéramos parar. Oren conmigo. Dios, gracias, Señor, porque tu palabra nos conmueve, porque tú nos quieres hablar, porque tú, Señor, nos libras de toda enfermedad, nos libras de toda pobreza, nos libras, oh Señor, de todo mal. Mas aquí estamos, Señor, acercándonos a ti humildemente, diciendo, Señor, te necesitamos a ti. Señor, no queremos los regalos de la salvación, pero te queremos a ti primero, oh Dios. Ven y acércate a nosotros.
Ven y acércate a nuestra vida, oh Señor. Dios, te queremos a ti. Dios, te pido que cada uno de nosotros pueda entregar su corazón nuevamente. Podamos arrepentirnos, podamos caer ante ti, oh Señor, humildemente decir: Señor, necesitamos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que sanes nuestras heridas espirituales, que nos vistas, oh Señor, de esa tela blanca, que nos des esa riqueza que solo tú nos puedes dar, purificada por tu Espíritu Santo, por tu fuego, oh Dios. Te pido, oh Dios, hoy desciende sobre nosotros como fuego. Señor, desciende sobre nosotros estas semanas, desciende este año, que Señor, nos apartamos de todo para buscarte, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a buscarte estas semanas, estos días. Te queremos, oh Dios, y te necesitamos. Señor, sin ti no hay nada que valga la pena hacer. Señor, sin ti no hay nada no hay nada, oh Señor. No hay absolutamente nada. Señor, te necesitamos. Dios, te pido, cae sobre nosotros como fuego y ayúdanos a ser como el pueblo de Nehemías, que pones una nueva visión sobre ellos, que restauras la visión, que restauras las promesas que estaban sobre ellos, que al arrepentirse el pueblo conmueve sus corazones y pueden moverse y ser útiles en ti. Señor, haznos útiles. Ayúdanos, oh Dios, a movernos en esta tierra en favor tuyo. Ayúdanos, oh Señor, a vivir en pos de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir como que si fuéramos tú aquí en esta tierra. Que a donde sea que vayamos, lo que sea que hagamos, conmueve nuestros corazones y permite que seamos testimonio vivo de ti. Señor, haz de nosotros sacrificios vivos el día de hoy. Haz de nosotros, Señor, sacrificios vivos. Desciende tu fuego sobre nosotros, oh Señor. Quema todo pecado y toda iniquidad sobre esta congregación, sobre este pueblo. Destruye toda iniquidad, toda pecaminosidad. Destruye toda brujería y todo mal. Destruye toda maldición y cadena, oh Dios. Te rogamos, oh Señor, Dios, más de ti el día de hoy. Dios, te pedimos por más de ti. Necesitamos tu mover. Señor, conmueve nuestros corazones y llévanos al entendimiento de ti, oh Señor, al entendimiento de tus promesas sobre nuestras vidas. Quebranta todo lo que está mal, oh Señor. Quebranta todos nuestros planes y todas nuestras ideas. Solo a ti te necesitamos, oh Señor. Señor, toma de nosotros todo lo que no está bien. Toma de nosotros, Señor, todas las bendiciones que nos has dado, pero nunca nos abandones, te rogamos, oh Señor. Señor, muévete entre nosotros. Señor, abre nuestros ojos. Señor, sana nuestros corazones, te rogamos el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, mi Dios. Señor, te pido, pon en nosotros un corazón humilde, un corazón suave, un corazón que puede oír tu voz. Te rogamos, oh Señor, por más de ti, que cada uno de nosotros pueda ser movido, pueda ser consolado el que necesita consuelo, que pueda ser sanado el que necesita sanidad, que podamos vestir al necesitado, oh Dios. Muévete alrededor de nosotros. Dios, te pedimos por más de ti. Hermanos, si alguien se quiere acercar al alfolí y orar y declarar la palabra de Dios, son invitados. Aquí estamos los pastores para orar por ustedes y con ustedes. Pero por ahora, en estas semanas, los invito, los llamo, hermanos, a orar con sus familias o a solas en el lugar secreto, y a ayunar y a buscar el Espíritu de Dios, porque necesitamos un cambio, hermanos. No podemos estar tibios. No podemos estar equivocados y pensar que no necesitamos a aquel que nos lo dio todo, porque estamos satisfechos con lo que tenemos. Hermanos, los invito a estas semanas buscar el Espíritu de Dios todos juntos. Amén. Amén. Terminaremos el servicio con la bendición pastoral.
Que Dios te bendiga y te guarde, resplandezca su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Dios Todopoderoso responda tu llamado. Que el Espíritu de Dios descienda sobre ti como fuego y destruya toda pecaminosidad. Que descienda sobre ti el Espíritu de Dios como un río de agua viva que ha secado la tierra y que necesita ser saciada. Que sane tu corazón y tu espíritu. Que el Espíritu de Dios descienda sobre ti y te unja para ir y declarar las buenas nuevas a los pobres, para ir y sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos y para pregonar el año bueno del Señor, que es ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén.